Estamos con el doctor Enrique Cueva Valverde. Él es doctor en economía y no solamente tiene hace bastante tiempo ya una serie de charlas y conferencias sumamente ilustrativas en el Congreso de la República sobre lo que es gestión pública y valores, sino también forma parte de un colectivo, de un colegiado, donde unen profesionales de las más importantes universidades en pos de los valores en nuestro país, lo cual creo yo que es un tema muy rescatable y que debe ser invitado por muchos profesionales. Doctor Cueva, bienvenido a La Luz. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Vamos por partes con la cantidad de actividades que usted tiene. En principio, cuénteme la de este miércoles, en el Congreso, que creo que hace 2 años ya se vienen realizando todos los miércoles conferencias, ¿verdad? Sí, correcto. Desde junio del año 2015 aperturamos la primera promoción del ciclo de conferencias permanentes en modernización y reforma del Estado y con la gracia de Dios continuamos ya casi más de 2 años. Estamos hoy ya en la 5ª promoción de profesionales del sector público y privado que son convocados en este proceso formativo en temas de gerencia pública con valores. Esto se realiza este miércoles en Faustino Sánchez Carrión. En el Faustino Sánchez Carrión, en Girón Azángaro, en la falda de ¿no? la Biblioteca Nacional. Están cordialmente invitados. Es ingreso libre. Es ingreso libre, certificación por los colegios profesionales y universidades que integran el colegiado y la comisión, en esta oportunidad, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad que preside el congresista Edwin Donaire. Hábleme de quién integra el colegiado, de las autoridades. Cómo no. Mire, a nivel de colegios profesionales está integrado por el Colegio de Economistas del Perú, por el Colegio de Licenciados en Administración, por el Colegio de Estadísticos, por el Colegio de Arqueólogos y la Sociedad de Ingenieros del Perú. Y a nivel de universidades, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería. Tengo entendido que también esta semana hay algunas actividades adicionales también del colegiado, ¿verdad? Claro, bueno, nosotros tenemos el día jueves y viernes el Congreso Nacional de Economistas. Bien. No lo organiza el colegiado, sino más bien... En este caso es el Colegio de Economistas del Perú, y han tenido a bien, por cierto agradezco, desarrollar por mi persona la conferencia inaugural que tiene que ver con el análisis del comportamiento de las variables macroeconómicas en el país y lo que significa el proceso de los avances en la modernización del Estado. Entonces estaremos en Huancayo el día jueves y viernes en el Congreso Nacional. ¿El principal objetivo del colegiado, doctor, cuál es? Claro, bueno, el principal objetivo es luchar contra el principal problema, ¿no?, que el país tiene. Las últimas encuestas de Ipsos y en general de las encuestadoras han podido afirmar categóricamente con certeza que el principal problema es la lucha contra la corrupción en el país. Es el flagelo que ha generado, digamos, que ha generado el decrecimiento de la economía, que ha negado la posibilidad del desarrollo nacional, que ha impedido que se puedan desarrollar mayores proyectos de inversión pública que enfrenten los otros problemas, el problema de una adecuada atención de salud, la posibilidad de tener una mejor educación, construyendo infraestructura de servicios educativos, el tema de solucionar el flagelo que significa la desnutrición infantil en el Perú, la anemia en el Perú en general. Entonces la corrupción se lleva 10% de los presupuestos generales. Yo le digo, desde mi perspectiva, yo recorro la ciudad y veo que está más moderna. Lima está mucho más hermosa y más moderna que hace 15 o 20 años. Converso con un amigo periodista que llegó de Holanda y me cuenta que ha estado en un país donde no hay cárceles. Y acá tenemos una política para nuestra política penitenciaria para tener cárceles más grandes, porque cada vez la demanda es mayor. Segundo, veo un informe temprano de Nueva Zelanda donde hay policías que no llevan armas. Y yo digo, cada vez estamos más lejos. Yo siento que cada vez estamos más lejos, que hay países que ya no tienen cárceles, que hay países que ya no tienen armas. Nueva Zelanda está uno de los 3 países de cero corrupción en el mundo. Y mire, si servirá el fútbol para cosas como estas, para enterarnos, que confesión de parte no lo sabía si no fuera así por este informe de Nueva Zelanda. Pero yo veo que los indicadores en nuestro país nos hacen cada vez estar más lejos del desarrollo. ¿Qué nos está faltando? Claro, cómo no, encantado. Mire, el tema central es el siguiente. Nosotros hemos tenido recursos presupuestarios
Fíjese usted, nosotros hemos crecido de 42.000 millones de soles a un presupuesto hoy, en un periodo de 8 años, a un presupuesto de 152.000 millones de soles. Es decir, ha habido recursos presupuestarios, recursos económicos para poder impulsar el crecimiento y el desarrollo nacional. ¿Ha habido o hay? Existe. Ha habido en el periodo de punto de inicio al que refiero como indicador base, y actualmente tenemos un importante recurso presupuestario. O sea, para que entienda la gente, claro, plata hay. Plata hay, eso no es el problema. Concretos, ¿no? Y por otro lado, la economía indicada en el Producto Bruto Interno del país ha tenido importantes crecimientos. Hemos tenido una década por 10 años donde el país ha crecido al 6.4%, o sea, ha crecido más que toda Latinoamérica y más que el crecimiento económico mundial. El tema de recesión económica recién comienza en el año 2014. Hoy los crecimientos obviamente no son 6.4, los crecimientos están en el 2.3, hay un tema de contracción de la economía, pero en fin, hemos tenido crecimiento económico y recursos presupuestarios. El tema es, ¿y entonces qué pasó con el crecimiento y el desarrollo del país? Lo que pasó es lo que las estadísticas reflejan. El presupuesto fue devorado por la corrupción. Fíjese, el 10% del presupuesto, es decir, el año pasado o en este año, habría sido un dinero de 14.200 millones de soles que se destinan a la corrupción. Y si no tomamos medidas concretas y firmes para enfrentarla, vamos a esperar que el siguiente año serían 15.200 millones de soles que se llevaría a la corrupción. Entonces es una lacra, es un flagelo ya endémico en la que obviamente tenemos que pensar. Casi el 70% ya prioriza que el principal problema en el país es el tema de la corrupción. Entonces, ¿qué medidas se tienen que tomar? El tema, por cierto, es extenso, pero hay aspectos puntuales. Tan extenso como preocupante, ¿no? Porque sí, esto parecería que no tiene una salida, que no hay un mecanismo con el cual podemos ir, desde ahora empezamos a solucionar los problemas, sino todo lo contrario. Parece que se van agudizando, se van entrampando, o parece que manos negras están interesadas en que continúen entrampados o durmiendo el sueño de los justos. Claro, y el tema es que, fíjese, de ese 65% que opina que el principal problema en el país es el tema de la corrupción, indica que casi el 50% corresponde a una corrupción de funcionarios. Es decir, a las autoridades que nos gobiernan en el ámbito nacional, en el gobierno nacional, gobierno central, en los gobiernos subnacionales, es decir, gobiernos regionales, ¿no? En los gobiernos locales, quiere decir provinciales y distritales, es decir, las autoridades que fueron elegidas en el marco de una democracia, ¿no? De elección popular por voluntad de los ciudadanos. Estas autoridades, es decir, regidores, consejeros regionales, gobernadores regionales, alcaldes, son aquellos que han infringido en temas de corrupción. Entonces, el problema tiene parte de la necesidad de poder hacer una reforma política y electoral en el país. Ahora, cuando nosotros vemos como imagen, tenemos a 2 expresidentes en la cárcel, 1 perseguido, 2 cuestionados, por decirlo menos, muchos presidentes regionales perseguidos y algunos encarcelados. La pregunta de neófitos en economía, como es mi caso, es ¿cuánto repercute esto para la economía de nuestro país ante la visión del exterior? Bueno, de manera significativa, porque imagínese un inversionista, ¿no? Tanto nacional como internacional, tanto público como privado. Lo primero que quiere es obviamente un país es la estabilidad jurídica y quiere autoridades que ejecuten la jerarquía de la función de gobierno con un concepto de honestidad y transparencia. Pero usted le está mostrando corrupción, entonces esa corrupción es la responsable del decrecimiento de la inversión económica nacional, internacional, pública y privada. O sea, es la responsable porque está dando una imagen de un país bananero, de un país carcomido en sus entrañas más íntimas por el tema de la corrupción. Desgraciadamente es la lectura que tiene nuestro país en este momento, ¿no? Así es, sí. ¿Cómo podemos empezar a revertir esto? Sabemos que el tema es extenso y que la respuesta sería pues también bastante extensa, pero estamos empezando a revertir. ¿Se nota, hay indicadores que el Perú está empezando a luchar contra sus propios demonios? Excelente la pregunta, pero mire, lo importante es fortalecer la democracia.
pero un pilar fundamental y determinante en el proceso de fortalecimiento democrático son los partidos políticos. O sea, tenemos que crear institucionalidad en los partidos políticos para que ellos puedan ser la fuente generadora de los nuevos cuadros de gobierno en el marco de una transparencia y de un ejercicio honesto de servicio a los ciudadanos, ¿no? Aquí las autoridades han ingresado a robar, han ingresado obviamente a llevarse las arcas del Estado, los recursos económicos, y eso lo demuestran los indicadores de presidentes, los indicadores de gobernadores, los indicadores de alcaldes. Entonces, ¿cómo le ponemos coto a eso? ¿No? Si seguimos permitiendo, por ejemplo, no hemos podido hacer la reforma electoral, los aportes anónimos. Es decir, ¿de dónde viene ese recurso que financia campañas? Ante la pregunta que le hago, planteándole una enfermedad que tiene el país, la respuesta suya me dice algo así como: el remedio es demasiado caro y el remedio está demasiado lejos. El hecho de fortalecer los partidos políticos, cuando usted y yo creo que sabemos la realidad de nuestros partidos políticos y esta corriente independiente, por decirlo de alguna manera, que verdaderamente ha lapidado ideologías políticas y capacidades intelectuales dentro del esquema político de nuestro país, ¿no? Es muy difícil pensar que esta vida de los partidos políticos, hoy Acción Popular se reúnen, por Dios, se van a reunir en un chifa, lleven 4 o 5 personas, así los partidos políticos tradicionales hablo, y no hay nuevos frentes políticos, pero Pablo Kuczynski tiene un grupo de gente que pudo tener mucho entusiasmo de llegar al poder, pero no me diga que Peruanos por el Cambio es un partido político, no me diga que los morados son un partido político, que la gente, que la bancada naranja es un partido político, que tiene una ideología. ¿A dónde apunta el país en este aspecto? Claro, mire, en principio los partidos políticos tienen una característica que es vigencia sostenida y permanente en el quehacer político nacional. ¿Ya? Hecho que no sucede con las organizaciones políticas en el país. Son cascarones, ¿no? Son torres de Babel, ¿no? Que se construyen estrictamente para coyunturas electorales, o sea, son improvisados con un grado altísimo de oportunismo electoral que se articulan solo para procesos electorales. Mire la experiencia de los partidos de gobierno que han ganado: Perú Posible, Partido Nacionalista, Peruanos por el Cambio. Si usted ve las campañas, usted ve locales distritales, locales provinciales, locales regionales, comité de base, movilización y utilización de la ciudadanía para propósitos, y cuando se llega a la opción de ser gobierno y poder, se comienzan a cerrar partido, el local central, el local regional, el local distrital, al final no hay nada y las puertas nuevamente se abren en campañas electorales. Entonces no hay institucionalidad, no hay vigencia sostenida y permanente. Y cuando la hubo, las fuentes que hubo están en escombros prácticamente. Estamos al frente, acá el local está frente al local del PPC, lo están alquilando. Sí. Y acá a la vuelta los movimientos políticos no me vengan, pues hay fotografías y antografías que habrá visto usted de gente que se está imitando el nombre de un partido en España, este señor Luna, que cree que la gente no conoce, está imitando un molde de España, y verdaderamente es risible la forma como quiere hacer política la gente no académica, sino con poder económico, que un poco maneja las riendas del poder electoral en el Perú, ¿no? Claro, mire, esos partidos en principio no tienen dos aspectos centrales que además de la permanencia a la que he hecho referencia hace un momento, no tienen las escuelas que forman los gerentes públicos para las opciones de gobierno. O sea, no hay escuelas que enseñen gerencia pública, no hay una escuela de ciencia política, gobierno y asuntos electorales que formen los cuadros políticos necesarios para la defensa de su propuesta ideológica, de su propuesta política y programática. Es decir, no hay escuela, no forman. Por eso es que el colegiado, consciente de la necesidad, tiene una escuela permanente, gracias al tema de las instalaciones del Congreso, para formar los gerentes públicos que el país necesita. Y por eso los viernes políticos en Escuela de Gobierno y Asuntos Electorales, forjadores de líderes para un nuevo Perú todos los viernes. Y también tendría que romperse los esquemas de aquella gente que cree que solamente con dinero se llega al poder, ¿no? Que eso es lo que se está dando mucho. Pero ¿no? Es que esa es la práctica del voto preferencial. El voto preferencial, que debe ser obviamente en la reforma política ingresado, pero no ha habido la voluntad para poder obviamente eliminarlo, permite el acceso de fuentes de financiamiento absolutamente oscuros, de lavado de activos, de corrupción de funcionarios, de narcotráfico, de narcoterrorismo, obviamente de lo que significa el dinero negro en las campañas políticas. Pero ¿qué se ha legislado en torno a eso?
qué voluntad política ha existido en torno a hacer francamente en el país una reforma política y electoral. Tendría que cambiarse un poco las estructuras del interior también del Congreso de la República, porque de ahí tiene que partir, finalmente. Una reforma tendría que partir de ahí. Tiene que haber una reforma profunda de lo que significa la ley de organizaciones políticas, ¿okay? Y de todos los instrumentos de marco electoral, o sea, de lo que significan los códigos electorales, la ley de elecciones, para poder garantizar en esencia una reforma electoral y política necesaria en el país, ¿no? Tenemos que abordar, por ejemplo, en términos políticos, la bicameralidad, el voto preferencial y en la reforma electoral varios aspectos, ¿no? Ahí habría que conversar varios aspectos, la cuota de género, la prohibición de los dineros anónimos, ¿no? El tema que corresponde básicamente a la participación de los sectores, no solo de género, sino también a la sociedad civil organizada. O sea, hay varios aspectos centrales que tenemos que desarrollar. Y el punto neurálgico, por lo que lo puedo escuchar definitivamente, es el tema del voto preferencial. Ahí puede estar la madre del cordero y la variación para que muchas cosas puedan cambiar en todo caso. Sí, pero no solo eso, sino también el tema de los aportes de las organizaciones internacionales y de los países que se inmiscuyen en los procesos electorales nacionales. Prueba de ello es el problema que tiene el expresidente Ollanta y su esposa. Es decir, no solo es prohibir los dineros anónimos, sino es prohibir los aportes de organizaciones internacionales, ¿no? Y limitar aspectos que tienen que ver con las actividades proselitistas para el requerimiento del financiamiento, porque ahí están los famosos cócteles, los famosos almuerzos, que se dice que han construido las economías que han permitido financiar campañas. Las campañas son millonarias. La pregunta es cómo transparentar eso. Y la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para poder abrir estrictamente todo lo que significa los aspectos de los candidatos, ¿no? En términos bancarios, en términos bursátiles, en términos empresariales, en términos judiciales, es decir, transparentar en absoluto. Ese tendría que ser el gran desafío, ¿no? Claro. Digo desafío porque es difícil, pero no tendría que ser imposible, ¿no? Teniendo en cuenta a dónde nos está llevando la corrupción en el tema económico y social en el Perú. Claro. Una de las formas es desde el punto de vista de las organizaciones, pero también el Ejecutivo tiene que cumplir su rol. Es decir, hay aspectos que no necesariamente son del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, en la reforma de las leyes que implica aquello, sino hay aspectos de opción de gobierno que tienen que implementarse adecuadamente. El rol de la Contraloría General de la República, que revisarlo, eso ya ha sido recomendado, la Comisión de Integridad Presidencial recomendó, por ejemplo, que los auditores que conforman obviamente los organismos de control institucional en las instituciones puedan tener dependencia administrativa, remunerativa para contratos y continuidad del órgano rector Contraloría, para darle la independencia en los niveles de auditoría de gestión, de auditoría gubernamental, de auditoría financiera presupuestal, y eso por décadas y décadas que compete solo a poderes ejecutivos no se ha realizado. Bien, ¿no? Y así hay varios aspectos, estimado amigo Rolando, sí. Doctor Cueva Valverde, le agradecemos mucho, ha sido muy ilustrativa esta entrevista y bueno, vamos a estar en la difusión pues de las actividades que realicen en el Congreso los días miércoles con estas interesantes conferencias. Encantado y reitero el agradecimiento, estoy para poder servirlos cuando ustedes consideren. Muchas gracias por la oportunidad. Y siempre es necesario una sociedad como la nuestra, tan venida menos en el tema de valores y ética, que haya gente y profesionales juntos y unidos trabajando, más que nada por las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La luz siempre en su casa. Encantado.